Ok. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Ahora déjenme compartir. Voy a compartir. Ahora sí. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Sí, señor. Ok, genial. Gracias. Ya, bueno, nos quedamos en esta partecita de... Acá nos quedamos, ¿no? Vimos lo que eran el logueo, los testigos, que son producto de la exploración para determinar qué recursos, qué minerales existen dentro de un yacimiento, ¿no? O bueno, en todo caso, cuando estamos en una exploración de un posible yacimiento, ¿no? Ok. Mm, Vimos que había exploraciones Greenfield en un radio superior a 20 kilómetros, son Greenfield. Claramente no debe haber tampoco un indicio de que haya existido exploraciones anteriores, que si no se convierten en Brownfield. La evaluación técnica y económica del proyecto se da mediante un estudio conceptual, estudio de prefactibilidad, estudio de factibilidad. Tenemos certificaciones y permisos, temas que ya habíamos visto. ¿Qué certificados se requieren? Ficha técnica ambiental, DIA, EIA, el ITS, el plan de cierre, los permisos, básicamente es el uso de explosivos, eh, el plan de minado, la concesión de beneficio. La concesión de beneficio, ¿a qué nos referíamos? Al permiso que necesitamos para tratar el mineral, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la construcción de una planta, qué tipo de planta puede construirse, y el sustento correspondiente de por qué, ¿no? ¿Por qué lixiviación o por qué otro método de recuperación del mineral? La concesión de labor general para construir toda la infraestructura respectiva a una unidad minera, ¿no? Llámese campamentos, comedores, vías, vías de acceso, lo que fuese necesario, ¿no? La autorización del vertimiento de agua, y justo un compañero indicó un punto bastante importante, que hay varios organismos gubernamentales cuya principal función es fiscalizar, ¿no? El tema ambiental de las minas. ANA, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, la OEFA, el organismo de fiscalización ambiental. Quien sabe de todo tiene que aprender. Carlos, tu micro está prendido, disculpa. Ok, la OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿sí? El OCINERMIN, que también es un organismo de regulación de la performance en cuestiones no solo ambientales, ¿no? Sino también está encargado del correcto y adecuado cumplimiento de los procedimientos, ¿no? Es un organismo que va a regular y fiscalizar la inversión en energía y minería en el Perú. Por eso su nombre es OCINERMIN, organismo supervisor de la inversión en energía y minería en el Perú, ¿no? Y acá también hay otro mecanismo de consulta previa, ¿no? Que es importante saber. ¿Qué busca la consulta previa? Busca la famosa licencia social. La licencia social se refiere al acuerdo con las comunidades aledañas para permitir el trabajo o el inicio de la mina, ¿no? De manera que exista un convenio, digamos, desde el punto de vista social, donde se acepte el inicio de un nuevo proyecto minero, ¿no?
Y justo esto es una nueva necesidad, ¿no? Algo que no existía anteriormente, que ha venido siendo, que incluso existe la ley de consulta previa, ¿no? Que hoy por hoy es un permiso obligatorio que debe tener todo proyecto minero, ¿no? No sé si han escuchado de las famosas mesas de diálogo, donde se tiene que, como su mismo nombre le dice, y dialogar, interactuar entre empresa minera, comunidades, llegar a acuerdos y por medio del cumplimiento de esos acuerdos, conceder la licencia social mediante la consulta previa, ¿no? Es como una especie de permiso, una venia. Va a depender de cada empresa, de cada comunidad, de qué manera se van a dar estos acuerdos. No es algo que esté estipulado necesariamente de forma documentaria estricta, pero es algo que sí se viene tomando en cuenta, ¿no? O sea, el formato no está hecho, pero sí es necesario tener una consulta previa. Ok, ahora vemos lo que nos trae un tanto más al curso, ¿no? Al módulo. El desarrollo y la preparación. Como su mismo nombre lo indica, el desarrollo es el avance para llegar a ese mineral. En todo caso, el desarrollo puede ser mediante rampas, desde la bocamina, desarrollo, luego preparación, labores para preparar la llegada al mineral, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy acá, esta es la rampa, digamos, acá está el cuerpo mineral, ¿sí? Está echado por acá. Esta es la rampa. Hasta acá es el acceso, es el desarrollo, mejor dicho. El desarrollo es esto. Luego viene el acceso. El acceso va a ser en la preparación. Y en este caso el subnivel en el que ya estoy produciendo, eso sería la explotación, ¿no? El desarrollo entonces y preparación va a consistir en trabajos previos que se realizan para llegar al mineral, desde la superficie. En otras palabras, significa establecer los accesos a las reservas minerales y prepararlas para su producción comercial. La mayor parte de la construcción de una mina se refiere al desarrollo y a la preparación. Si el proyecto es una mina subterránea, se realizan trabajos de desarrollo para llegar hasta el mineral mediante galerías principales, túneles horizontales o chimeneas de ventilación que son de forma vertical, ¿no? O inclinados, de manera que, por ejemplo, si tenemos un subnivel acá, digamos que este es el subnivel, acá vamos a tener otro subnivel y otro acceso. Pero para llevar el oxígeno lo que se necesita es una chimenea para llevar la ventilación que cruce, en este caso, todos los accesos hasta llegar, por ejemplo, a la superficie. Digamos que la superficie está acá. La superficie y es transversal a los accesos, ¿no? Para poder trasladar la ventilación. Las chimeneas normalmente están en un diámetro de 3 metros. Claramente son circulares. De repente ustedes no tienen muy claro por qué el área de una chimenea tiene que ser circular, pero básicamente es por la condición de esfuerzos. Para que se anule, ¿cierto, ingeniero? Ajá, sí, correcto. O sea, para que los esfuerzos sean distribuidos de manera circular. Digamos que está así los esfuerzos. Cuando es circular, no hay una concentración en una parte específica de los esfuerzos. A lo que sí es cuadrangular, el problema va a ser que geomecánicamente los esfuerzos de la roca
van a, eh, a consolidarse, condensarse en las esquinas, ¿no? Y por ejemplo, si usamos una herramienta de termografía, vamos a ver que la roca termina de esta manera, ¿no? Termina concentrando esfuerzos en las esquinas y eso termina por deformar la chimenea. Claramente una chimenea que no tiene todo el área transversal necesaria tiene pérdidas de ventilación, porque esto funciona como si fuera agua. En la ventilación funciona como si fuera agua, como si fueran tuberías. No es de agua, pero es de aire. Requiere un caudal. Caudal es volumen sobre tiempo. Metros cúbicos sobre segundo. ¿Cuánto volumen de aire está ingresando? El problema cuando tienes una superficie deforme genera pérdidas, ¿no? Porque no es una superficie lisa. Y eso es lo que pasa con chimeneas con área cuadrada, por ejemplo. Anteriormente se hacían chimeneas con área cuadrada, porque el soporte se ejecutaba o se realizaba con madera, con arcos de madera. El problema de la madera es que claramente no lograba sostener del todo a la roca, al menos no en un largo tiempo, por lo cual en la mayoría de casos, por ejemplo en el Porvenir, en Pasco, se ha tenido que redefinir el pique Picasso. Justo yo estoy en una empresa donde hacíamos eso, que se llama Mining Solution. Bueno, se llama. En el Porvenir había una chimenea llamada Pique Picasso, que bueno, tenía la sección cuadrada, ¿no? Y ya habían pasado como 30 años, 20 años. Era el pique principal y necesitaba ser recubierto, ¿no? O tener una redefinición del espacio. Porque el hecho de que sea cuadrado ya había deformado varias partes de esta sección transversal. Por ende, siempre había que tener esas consideraciones para con estos eh, elementos, chimeneas verticales, ¿no? Había que ser bastante cauto respecto a ello. Ok. Bueno, unas cosas son las chimeneas y otra cosa son los piques, ¿no? Las chimeneas simplemente son accesos de ventilación. Los radios son menores. A lo que los piques van a servir para el lisaje de mineral, para el lisaje, por ejemplo, de almuerzos, de materiales. A veces sirven como ascensor para la gente. Entonces, requieren una mayor dedicación, ¿no? Digámoslo así. Para piques y chimeneas existe toda una ciencia, por ejemplo. Inclusive en la mayoría de universidades son cursos aparte. Para chimeneas de ventilación, para diseñar flujos, para que llegue hasta el punto más recóndito dentro de la mina, lo que se suele usar es el Benzin, que es un software. De repente ustedes ya lo han visto anteriormente. Ok. Y bueno, también tenemos que saber que todas estas son labores auxiliares al mineral, ¿no? O sea, no van a explotar directamente el mineral, pero son obviamente necesarias, ¿no? Para explotar el mineral. Por eso son desarrollo o preparación. Posterior a estos trabajos de desarrollo que implicaron galerías principales, chimeneas de ventilación, piques y rampas, ahí recién una vez que hemos desarrollado todo lo necesario, hacemos los trabajos de preparación. Y en los trabajos de preparación vamos a diseñar en el terreno la forma de cómo extraer el mineral estableciendo un método de minado. O sea, va a depender de cómo queramos producir el mineral, las labores de preparación, ¿no?
Estas labores de preparación pueden ser las rampas de operación, los subniveles, los cruceros, las tolvas y los orpas, ¿no? Orpas, por ejemplo, son este, por ejemplo, es un orpas, ¿no? Donde el mineral cae por una especie de chimenea y se acumula en un loading pocket, donde se va a acumular el mineral y va a ser trasladado finalmente. O sea, la idea es acumularlo en una cámara de mineral y trasladarlo finalmente a donde se puede izar, ¿no? El mineral, a donde se puede rescatar el mineral. Ok. En todo caso, el desarrollo minero implica que en esta fase ya se culminan la planificación y se ejecutan los trabajos de infraestructura. El desarrollo minero siempre va a ser CAPEX también, sobre todo si son rampas. Estas rampas siempre terminan siendo CAPEX. Van a ser necesarios para llegar a las labores de explotación y estos trabajos van a depender del método de extracción, así como de la infraestructura para el transporte del mineral. El estudio de factibilidad va a permitir seleccionar qué método de explotación debe ejecutarse, ¿no? Subterráneo o tajo abierto. ¿Cuál es la principal digamos que básicamente si estamos acá en el macizo y el mineral se presenta así, ¿qué significa esto? Que es diseminado. Por lo tanto, yo necesito recuperar todos los puntitos, porque todos los puntitos tienen una alta concentración de mineral. Cuando requiero hacer eso, voy a tener que hacer open pit, ¿no? Porque voy a extraer todos estos puntitos. De esta manera, más o menos, ¿no? Y así voy generando los pits, ¿no? Esto de manera diseminada. Pero, por ejemplo, si acá está la superficie y el mineral se presenta así, este es un cuerpito, digamos. ¿Qué voy a tener que hacer? Lo más probable es que si se presenta de esta forma, entre con una rampa a mi acceso, mis subniveles hacia los lados, acá vuelvo a sacar otro acceso, mis subniveles hacia los lados, voy a volver a bajar, mis subniveles hacia los lados. Esa es la lógica, ¿no? La forma, la presentación del cuerpo mineral termina definiendo qué tipo de minado o qué método de minado a grandes rasgos se debe hacer, ¿no? Luego tendré que saber que este cuerpo forma un ángulo teta con la superficie y a eso le conocemos como buzamiento, ¿no? Y este buzamiento o la diferencia o la pendiente del cuerpo respecto a la superficie definirá qué tipo de método va a ser el idóneo a ejecutar, ¿no? Ok. Y todo se tiene que planificar, diseñar antes de extraer el primer gramo del metal, ¿no? Eso está más que claro. Eh, Luego de todo esto viene la etapa de construcción, ¿no? En esta etapa se van a realizar actividades para establecer y perpetrar las instalaciones en la extracción, tratamiento y transporte de los recursos minerales. Estas instalaciones incluyen la infraestructura productiva, energética y vial, caminos, vías férreas, puertos, aeropuertos. O sea, ya tenemos que tener definido eh,
el ciclo del manejo del mineral, ¿no? No basta solo con ser extraído, sino que requiere tener un traslado hacia el punto de tratamiento, que es la planta. De la planta va a salir como concentrado o va a ser llevado a una refinería. También verificar eso, ¿no? Y luego, ¿cuál va a ser su punto final cuando lo vendamos, ¿no? Seguramente una empresa trader como Trafigura, que se encarga ya de vender el concentrado mineral o el producto final. Básicamente vamos a estar enfocados en el layout, ¿no? Ubicación de componentes o de construcciones en superficie. En este caso tenemos que saber que el desarrollo y la construcción suelen realizarse de forma simultánea. Y estos periodos van a variar entre 20 y 30 años. Meses, diré, 30 meses. 20 y 30 meses, o sea, entre un poco menos de 2 años y un poco menos de 3 años. El layout de implantación es la disposición espacial de todas las infraestructuras alrededor de la explotación minera. Eso ya se da de una forma superficial, ¿no? Necesitamos verificar qué espacios del predio van a ser necesarios eh, para desarrollar todas estas infraestructuras, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados, cuántas hectáreas, en qué posición va a ir cada componente? Por componente nos referimos a cada construcción, ¿no? Según el tamaño, la disposición y calidad del terreno, la implantación o el layout de las distintas unidades será distinto. Y siempre determinar con los criterios de calidad, facilidad de operación y economía. Las áreas de almacenamiento, las necesidades de acceso y el propio proceso de fabricación exigen que esta etapa sea un detenido estudio antes de llegar a tomar decisiones definitivas. Ok, ahora sí viene también por lo que estamos acá, ¿no? Estamos por planeamiento y estamos por operaciones, me imagino. Claramente que operaciones involucra todo lo que sigue del control, ¿no? Perdón. El método de explotación subterránea va a ser utilizado cuando las zonas mineralizadas, vetas o cuerpos de mineral económico, son angostas y profundas. Claramente necesitamos un mínimo de profundidad, ¿no? De alrededor de 50 metros, qué sé yo. También se va a necesitar una presentación típica del mineral subterráneo, ¿no? Vetas angostas, alta concentración de mineral en estas vetas. Que van a ser angostas y profundas, por lo que según las evaluaciones técnicas y económicas, se debe justificar la perforación de túneles y socavones. Es decir, vamos a atrásito acá. Toda esta construcción, todos los desarrollos, preparación y explotación que he hecho, deben justificarse con la explotación de todo este mineral. Es decir, el tonelaje por la ley, un suma producto de cada tonelaje por cada ley, debe pagar toda la construcción de esa infraestructura. Si no, no es rentable, ¿no? La idea es que sea rentable en todo caso. En el interior mina, tenemos que saber que en esta etapa se realiza la perforación y voladuras del mineral en el interior de la mina. Y adicionalmente tenemos que saber que eh, se debe cumplir con el ciclo de perforación, ¿no? Donde aparte de la perforación y voladura, deberemos realizar las actividades de sostenimiento, de limpieza y de relleno.
Ok. Ya. El transporte se lleva a cabo de la siguiente forma. Después de efectuada la voladura del mineral, este mineral que se ha volado, o sea, una vez que hemos hecho la voladura, digamos que acá está el frente, vemos todo este mineral, obviamente con una fragmentación heterogénea, digamos, eh, tiene que ser extraído todo este mineral, o sea, tiene que venir un camioncito de bajo perfil claramente y llevarse este mineral, donde este va a ser extraído de la mina hacia el exterior y para ello se va a acumular y se cargan los diferentes medios de transporte de los que se dispone. El transporte puede ser por carros mineros, locomotora, locomotoras, damper o volquete. ¿De qué depender? De las secciones de la mina también, ¿no? Si las secciones son muy bajas, tamaño bajo, se necesita sí o sí un damper, ¿no? Pero ¿qué complicaciones trae un damper? Que tiene menor capacidad que un volquete. Entonces necesitas para evacuar mayor cantidad de tonelaje, mayor cantidad de damperes, ¿no? Y esa no es la lógica. Así como está descrito, locomotoras tienen menos capacidad que un damper y un damper tiene menos capacidad que un volquete. Ahora bien, la producción o explotación. La explotación va a ser una etapa mucho más específica y particular, donde obviamente por el nivel de perfección, digamos, que se debe tener, eh, es necesario tener mayor exactitud en el trabajo, mayor pericia, mayor cuidado. Y suelen estar los operadores más duchos, más capacitados en la operación de estos equipos de producción. Sin embargo, vale la pena aclarar que el mineral extraído de por sí no es comercializable, sino requiere un nivel, un mayor tratamiento. O sea, lo que nosotros hacemos como ingenieros de minas, por ejemplo, no tiene un producto final como tal que tenga alto valor, porque el producto de la voladura no es algo que esté limpio, ¿no? Que se pueda ser vendido, sino requiere tratamiento. ¿Tratamiento como qué? El chancado, la molienda y los procesos, por ejemplo, pirometalúrgicos, si fuera el caso. Los procesos metalúrgicos a los que requiera someterse el mineral para rescatar mayor valor del metal, ¿no? Por este motivo se le sujeta un tratamiento para generar valor. La generación de valor del mineral se dé mediante los siguientes procesos, ¿no? Físicos, químicos, físico-químicos o hidropirometalúrgicos, ¿no? Va a depender del metal, del mineral que existe. De estos procesos se obtienen las partes valiosas y se desecha las que no tienen valor comercial. La etapa de producción es la que más años de duración tiene, influenciada por los costos de operación, el precio de los minerales y el volumen de las reservas.
Y bueno, para los que no tengan muy claro el ciclo, este es el ciclo, ¿no? A ver, ¿alguien me ayuda explicando cómo se da este ciclo? De repente no están de acuerdo en un punto, algo que quieran añadir. Este es el momento de participar, muchachos. ¿Ustedes qué opinan de este ciclo? ¿Está bien hecho? ¿Está mal hecho? De repente falta un paso. No, esa es la normalidad de cualquier ciclo, perdón, ingeniero. Pues inicia perforando, realizando el cargue, la voladura, la adecuación de servicios, siempre. Ya el descargue del frente, que es lo que le tenemos acá como carguillo, que puede ser de diferentes métodos de acuerdo al mineral o a la sección de avance. El desate, acá en Colombia particularmente también le tenemos un sinónimo de eso, que es desabombe, que es asegurar la zona antes de la instalación del sostenimiento. Y la instalación del sostenimiento, acá están realizando un pernado, puede ser con arcos de acero también o diferentes tipos de sostenimiento también que se pueden manejar de acuerdo a la calidad de la roca. Y por último, el control topográfico para hacer reajustes en los pisos, en la altura y en la dirección de la labor. Listo. Gracias ahí por la explicación, estimado Carlos, muchas gracias. Claro, ¿no? Ahí tienen, es bastante similar a todos los ciclos de las minas. Claramente cada mina va a tener una especificación de tiempos. Los tiempos podrían variar, de repente en la perforación, en el carril, en el desatado. Se suele creer que mientras más desatado o desabombe, como indica Carlos, implica que había una peor voladura, ¿no? Mientras más tiempo de desate requiera, significa que la sección que estabas buscando no has logrado, ¿no? Sino que ha quedado algo así, algo así. Mayor cantidad de macizo alrededor que requiere ser desatado, por eso más tiempo de desate eh, indica una mala voladura, ¿no? Digamos, una carita triste de voladura. Eso por un lado, saber que la perforación va a depender de la configuración de la mina. Si es masiva la producción, por ejemplo, tipo un cerro lindo, requieres un jumbo de dos brazos, que avance 16 pies, que tenga frentes de 5 por 5, 4 por 5, etc. Adelante, Luis, te escucho. Ingeniero, quería una consulta y el control topográfico al final, ¿cuál es el objetivo de ahí del último ciclo de minada? Ah, ok. Sí, ahora llegamos a ese punto, no hay problema. Ya. La perforación puede hacer un jumbo de dos brazos, digamos que es masivo. El carguío, por ejemplo, digamos que este es el ejemplo de Cerro Lindo, ¿sí? La mina Cerro Lindo en Perú, que es la mina que produce más mineral de forma diaria, ¿no? Para los que no tengan claro, produce 20.000 toneladas por día. Para hacer subterránea es un montón, ¿no? La mayoría de minas, por ejemplo, en las que yo he trabajado, llegan a 5.000, 3.500. Y Auricocha, por ejemplo, está en 3.500 toneladas por día. Pero ya Cerro Lindo es un monstruo, ¿no? Por eso es que se está quedando sin reservas también. Porque producir ese ritmo para minería subterránea es bastante complejo. El carguillo se da con anfoloaders, que bueno, en el caso de Cerro Lindo eran camioncitos acondicionados con una bomba de anfo y que lanzaban el anfo, ¿no? También pueden ser los Charmex, que son conocidos a nivel de la industria. Luego damos la voladura, esperamos un tiempo prudente para evitar incidentes de gaseamiento. No sé si habrán escuchado en algunas minas lo que suele pasar con el gaseamiento, pero esto es un tema, ¿no? Por eso es que se requiere que el personal ingrese con equipo detector de humo, o de gases, mejor dicho, para identificar si la zona está liberada de
gases envenenantes o gases tóxicos o de altas concentraciones de distintos gases, porque en el pasado lo que hacían la mayoría de operadores, y creo que hasta ahora lo hacen, es ingresar con por ejemplo, ingresas con un fósforo, lo prendes y se apaga, la sección está contaminada, no hay oxígeno, porque el fuego vive con oxígeno. También en otros casos peores, inclusive la gente entra, los operadores entran, huelen con la nariz, entran con su nariz y hubo un caso, un fatal al menos, ¿no? Yo conozco el caso de un fatal. Me imagino que en otras minas habrá pasado algo similar o hasta peor, ¿no? Los operadores entraban y con el simple hecho de oler la labor, ya podían descartar si estaba o no contaminada. Por eso la labor es un proceso importante, al menos para mí, de bastante respeto, ¿no? O sea, siempre lo he intentado ver de lejos. Alguna que otra vez lo he hecho el chispeo de la labor, pero no sé. Yo soy un poco creyente de respeto a los cerros, esas cosas. De repente porque soy de la sierra. Me imagino que es eso. Pero bueno, ya, la voladura es un proceso bastante donde hay menor interacción humana, digamos, pero que puede traer peores consecuencias también. Por eso que es necesario este proceso intermedio de ventilación, de desate necesario, o sea, de bancos pronunciados sobre todo, que puedan caer sobre el equipo de carguío, ¿no? Luego hacemos el carguío y luego hacemos ya el desate a detalle, ¿no? De la labor. Luego el sostenimiento. Como bien indica su compañero, el sostenimiento lo podemos hacer con pernos helicoidales, split set, Suelex. Si no es necesario los pernos, puede haber también la malla o malla más perno, que es lo más común. Si la condición del macizo es extremadamente débil, lo que se suele colocar son las famosas cimbras. ¿Qué son las cimbras? Son arcos de metal. Por ejemplo, en este caso son 2 arcos de metal o de acero, mejor dicho, de acero son, para recubrir una zona, ¿no? Y el espacio entre arco y arco será de 1 metro. Y estarán conectados con palos de madera. Eso, por ejemplo, se hacía en Yauricocha. Porque en Yauricocha había un método poco convencional de minería, que es el famoso sublevel caving. Cuando lleguemos a los tipos de minado, vamos a verificar este método. Es un método masivo que implica roca débil y que tiene ahí bastantes complicaciones respecto a la geomecánica del macizo. Ok. Y ahora sí, Ingeniero, una consulta. adelante, Barrich. En el caso de, por lo que tengo entendido, en minería subterránea hay muchos casos de estallido de roca. ¿Cómo uno sabe cuándo va a haber un estallido de roca? Porque es muy fatal, porque para la operación puede causar desastre y hasta muertos, ¿no? El tema de estallido de roca, ¿en qué parte del ciclo de minado estaría? ¿Y cómo se soluciona? ¿Y cómo se podría solucionar eso? Ok. De solucionarse al 100% es complicado. A muy corto plazo, cuando la roca va a estallar, hace un sonido, hace como un rugido. Se escucha claramente en el interior del macizo, como un rugido de un animal gigante. Suena la roca cuando está por hacer estallido esta roca. Luego, también hay un software que es el Unwash. Unwash, que es de Rock Science, que en geomecánica seguramente lo van a ver, que es un software que hace lo siguiente, ¿no? Mapea las fallas, cruza las fallas, se nota un banco. Por ejemplo, este punto ya es un banco. Yo sé que esto puede fallar,
Entonces lo que hace este software es identificar estos bancos, o estas cuñas, mejor dicho, estas cuñas, y marcar el punto específico donde se tenga que lanzar el sostenimiento. El perno, dependiendo de la dimensión, hasta podría ser cable volting, ¿no? Sostenimiento de taladros largos. Eso puede ser con software, también con termografía. Donde hay temperaturas bajas significa que hay espacios vacíos, o sea, la roca no es compacta. Y con esa temperatura sabes que hay un vacío. Y cuando hay un vacío, probablemente se esté generando una cuña. Y una cuña genera el estallido de las rocas, ¿no? Y ahora bien, para responder ahí a su compañero Luis, que había hecho la consulta de control topográfico, el control topográfico va a servir claramente para medir la altura, para medir el ancho. En ese caso, lo primero que va a indicar es la sobrerotura, ¿no? ¿Por qué? Porque va a verificar lo real entre el plan. Eso respecto al área, ¿no? Respecto al área. Y ahora bien, ¿qué más va a verificar? El avance. Lo real sobre el plan. Eso respecto a la validación de metas, ¿no? De lo que se busca ejecutar sobre rotura, avance. Aparte, como bien dijo su compañero, va a verificar la dirección. La dirección de las labores y el mapeo topográfico, ¿no? Los puntos, el seguimiento de los puntos topográficos. O sea, ellos marcan los topos, como le dicen, marcan sus puntos de inicio de la labor y van continuando esos puntos como referencia para llevarlo al AutoCAD, ¿no? Y verificar en qué puntos específicos se está dando la continuación de las labores. Y eso básicamente es lo que hace el control topográfico, ¿no? Es el juez de todo el ciclo de minado, digamos. Ok. Ahora bien, la concentración es el siguiente proceso, ¿no? Una vez que cumplimos todo este ciclo, retiramos el mineral de la labor, evacuamos el mineral como tal, se da el proceso de concentración. En la concentración, el mineral que se extrae de mina, como no puede ser comercializado directamente, requiere un tratamiento. Esa es la concentración. Donde se va a hacer un tratamiento para elevar la ley de este mineral de cabeza. Cuando es de mineral de cabeza se refiere a lo que ha salido directamente de mina, ¿no? Para hacer posible su venta o prepararlo para el proceso posterior de fundición y o refinación. La fundición y refinación. Para conseguir recuperar los metales desde los concentrados o las soluciones lixiviadas, se les somete a procesos de fundición y o refinación, en los cuales vamos a obtener los metales en estado de pureza listos para su transformación industrial. Algunas operaciones mineras realizan cierre progresivo, por lo que los planes de cierre se van actualizando. De esta manera se van preparando para el cierre final. Eso es al final de la mina, ¿no? Pero luego de sacar el concentrado de la mina, o sacar el mineral de cabeza en la mina, se da la concentración y la fundición y refinación. En muchos casos solo llegamos hasta la concentración y vendemos concentrado, ¿no? La mayoría de minas en Perú terminan vendiendo el concentrado. Adelante, Luis. Me generó una consulta sobre, para el proceso de, por ejemplo, de lixiviación o planta en óxidos,
¿cuál sale más económico o es más rentable? O, por ejemplo, para el proceso de chancado, molienda, flotación, eso es verdad por planta en óxidos, ¿no? Eh, en sí el óxido por dureza, como es menos duro que el sulfuro, requiere menos presupuesto, ¿no? Porque la presentación del mineral es así, ¿no? Digamos que esta es la superficie, la lógica indica que acá está el óxido, acá está el sulfuro secundario y acá está el sulfuro primario. Conforme voy adentrándome más hacia el fondo de la superficie, mayor dureza, mayor resistencia al agotamiento, mayor necesidad de consumo de energía, mayores procesos de chancado, molienda, refinación, etc. Entonces, como la oxidación está alineada a la lixiviación, ese será el método más económico, ¿no? Pero obviamente yo no puedo hacer lixiviación con sulfuros, sino tengo que hacer otros procesos, ¿no? Fundición, refinación, etc. Todo lo necesario, ¿no? Y eso básicamente. Eh, ya cuando terminamos toda la mina, toda la operación como tal, tenemos que dar el proceso de cierre y abandono. El cierre es la preparación desde el inicio de operaciones y ejecución de actividades para restaurar las áreas afectadas por la explotación. Las fases del proceso de cierre van a incluir diseño final, aprobación gubernamental del plan de recuperación y financiamiento. Recuperación progresiva durante la operación, fin de la producción con costos asociados al despido del personal, desmantelamiento de construcciones, reperfilado de áreas explotadas para estabilización y propósitos estéticos. Y bueno, indicarles también que existe una garantía para el cierre, ¿no? O sea, la empresa minera entrega una garantía al gobierno, donde el gobierno es libre de ejecutarla si es que la empresa minera no se hace responsable del cierre. Y eso básicamente es lo que en muchos casos va a terminar pasando, me imagino, ¿no? El cierre de mina cuenta con un cierre final y un cierre progresivo. El cierre se inicia desde el momento que se inicia la exploración minera. Y por ejemplo, este es un ejemplo de cómo se hizo el cierre de minas en otros países, ¿no? Creo que este es Alemania, pero así se hizo el cierre de esta mina, por ejemplo. Imagínense, ¿no? Se ve hermoso a simple vista. Lejos de cómo podemos cerrar las minas, sobre todo en el país, ¿no? En Perú. Luego tenemos una etapa de post-cierre, donde se da, esto sí es a perpetuidad, ¿no? O sea, se debe dar un monitoreo sobre las minas ya cerradas, en teoría. Acá dejo las condiciones del post-cierre. Tienen abandono técnico 1, donde no se requieren actividades de cuidado y mantenimiento adicionales. Cuidado pasivo, existe la mínima necesidad de programas de cuidado o cuidado activo, que requiere programas de cuidado y mantenimiento a largo plazo. Y va a comprender a personal permanente trabajando en la zona, tratamiento de efluentes, etc. Y se debe evaluar siempre la estabilidad física, geoquímica, programas sociales y rehabilitación biológica. Por ejemplo, acá decimos que se inicia desde el momento de la exploración minera. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando tenemos la relavera ya desarrollada, digamos, está así, lo que se coloca en la base en muchos casos son geomembranas. Esas geomembranas son principalmente para no afectar directamente al suelo. Eso ya es un paso para mitigar el impacto de trabajo minero sobre el ecosistema, ¿no? Esa es una forma de dar inicio
al cierre progresivo, digamos. Acá tenemos el ciclo final, digamos, de la mina. 1 a 10 años de exploración, 1 a 3 años para el diseño de la mina, 1 a 3 años para la construcción, 2 a 100 años de la operación, cierre final y desmantelamiento de 1 a 5 años, y poscierre a perpetuidad, ¿no? Ok, vamos a un pequeño receso, por favor. Regresamos en unos minutos. Hola, ahora sí, regresamos, por favor. Hola, ¿se me escucha? ¿Me confirma? Sí, señor. Ok, genial. Listo. Los aspectos generales, por otro lado, para un proyecto minero son los siguientes. Eh, para un proyecto minero tenemos que considerar desde el punto de vista geológico qué tipo de yacimiento y qué mineral contiene. Porque según esto nos va a indicar también la dureza, la profundidad a la que se encuentra el mineral, la forma de presentación del cuerpo. A veces son laminares, o sea, finos, a veces son como mantos de esta forma, a veces diseminados, o sea, varios grupos de concentración dispersos a lo largo de una superficie. Geográfico, la ubicación y servicios disponibles. Hay que saber también que si no hay agua, no hay luz, es una inversión extra. A una altitud mayor, encontrar el mineral también es una inversión extra. ¿Cuánto mineral podemos producir? En función de la logística que tenemos. Eso también puede ser una limitante, ¿no? Una complicación. Productivo, la magnitud del proyecto, ritmo de producción y economía de escala también es importante. Económico y financiero, el OPEX y el CAPEX que vaya a ser necesario, el negocio minero, la cadena de valor, ¿no? O sea, no todo tiene que estar visto desde un punto, digamos, desde el punto de vista operativo, sino tiene que ser visto desde el punto de vista económico también, ¿no? Y financiero. La idea es no ir a pérdida, ¿no? En ningún momento como empresa. Ahora bien, en lo que respecta al ámbito geológico, el tipo de yacimiento puede presentarse de la siguiente forma. 1 como vetas, 2 como mantos y 3 como ore bodies, que son cuerpos minerales. Las vetas son estructuras que están emplazadas en fracturas de tensión o en fracturas tensionales de direcciones principales debido a los esfuerzos. Las potencias varían desde centímetros hasta 10 metros. Potencia, ¿a qué me refiero con potencia? Al ancho de la veta. Este A va a ser la potencia. 2. Los mantos están formados por la situación de sustitución en la estratificación de camas de piedra caliza y poseen bajo buzamiento. Bajo buzamiento significa que están de esta forma, más o menos, ¿no? Ya que esta es la superficie, el mineral está de esta forma. Cuando encontramos el mineral de esta forma, o sea, casi horizontal, como bien dice, como
un estrato más de roca estratificada. El método idóneo para explotar este mineral es el famoso cámaras y pilares. ¿Cómo es cámaras y pilares? Dejo un pilar, dejo otro pilar, extraigo toda esta cámara. Dejo otro pilar, extraigo toda esta cámara. Es la lógica, pues es cámaras y pilares. Ore bodies. Se ubican en el cruce de vetas a manera de stockworks o vetillas. Stockworks son vetillas, o sea, vetas pero pequeñitas. Estos a manera de stockworks en estratos conglomerados, lo cual origina reemplazamiento de areniscas, lo cual origina diseminaciones y a la vez genera el ore body, ¿no? El cuerpo mineral. Desde el punto de vista geológico, hay 4 tipos de alteración hidrotermal: la argilización, silificación, la potásica, la epidotización y la piritización, la clorinización, clorita, magnetita. Esto, desde el punto de vista geológico, es la formación de los metales, ¿no? Y de los yacimientos. Acá las vetas, al menos en el Perú, por ejemplo, tienden hacia lo vertical, digamos de esta forma. Obviamente no tanto, ¿no? A veces un poco más inclinado, qué sé yo. Luego tenemos esta es una veta perpendicular, ¿no? Pero si están echados, se les llama manto, ¿no? Como lo indico. Diseminado se llama así el cuerpo mineral que aparece en forma de hilos que atraviesan la roca en todas direcciones, o bien como puntos o motas de mineral, o concentraciones aisladas en un mismo punto, digamos, que cubren grandes extensiones. Por ejemplo, diseminados, hay un montón de cuerpos en Cajamarca. Por eso que tenemos la mina de Lagunas Norte, o bueno, no es en Cajamarca, creo que es en La Libertad. No, si no tenemos Yanacocha, Goldfields o Cerro Corona, ¿no? Yanacocha, Conga. Por eso es que la mayoría de minas resultan ser de minería superficial, open pit, tajo abierto en Cajamarca, ¿no? Porque la mayoría de diseminados se encuentran allá. Aluvial es el caso de las minas de oro, ¿no? Las minas ilegales de oro. ¿Qué sucede? Que el agua y los ríos terminan trasladando. Hola, Baruch, ¿comentaste algo? Disculpa. No, ingeniero. Ok, como un XD. Pero bueno. Ok, aluvial es un yacimiento formado por el transporte de gravas, limo y minerales pesados a través de formas y tamaños. Están depositados en las arenas o lechos de los ríos o mares. Generalmente son de oro, tungsteno, titanio. Por ejemplo, acá lo que pasa, a ver, acá digamos, a ver, digamos que este es un mapa del Perú, ¿sí? Lo que sucede, por ejemplo, acá es que ustedes sabrán que el río Amazonas nace en Arequipa y pasa hasta por Iquitos, algo así creo. Pero bueno, todos estos ríos de la selva tienen grandes caudales, producto de la lluvia, producto de lo que fue.
Y el mineral del oro, como es pesado, va sedimentándose. Por eso en estas zonas, hasta en la selva de Puno, en Sandia, se encuentra oro. Oro, oro, oro. También, esto es Ucayali, en Pucallpa también hay casos de minería ilegal. En Puerto Inca, en Huánuco también hay casos de minería ilegal. Y toda esta zona eh, está dominada por la minería ilegal, inclusive. Toda la zona de la selva, más que todo. Ok, luego tenemos yacimientos de tipo de contacto, que es un depósito mineral formado a lo largo del encuentro entre dos rocas de distinto origen. Usualmente una de ellas es caliza. En el caso del Perú, los principales tipos de yacimientos son, con referencia a sus características geológicas, epitermales de oro, sulfuros masivos, pórfidos de cobre, skarn o metasomático de contacto, cordilleranos, Valle del Mississippi, placeres fluviales y glaciales. Por ejemplo, acá les dejo un resumen de los yacimientos minerales, ¿no? Pórfido de cobre, por su presencia diseminada, están todas, acá lo ponemos diseminado, todas las minas superficiales, por ejemplo. Cerro Verde, Cojones, Toquepala, Quillabeco, La Granja, Michiquillay, Cañarico, todos son de pórfidos de cobre. Pórfidos de cobre y oro, también, ¿no? Puro diseminado. Cerro Corona, Las Huaquillas, Laguna Chami, Scar de cobre, Tintaya, Cantanga, Antamina, también son open pit, tajo abierto. Y ahora bien, el skarn de reemplazamiento de plomo zinc, por la profundidad de estos sulfuros y por la presentación del mineral, son de tipo subterráneo, UG. Uchuchacua, Santander, Raura, Atacocha, Milpo. Estos son reemplazamientos de plomo y zinc. El plomo, ¿cómo se presenta? Como PBS, galena. Como les había indicado, el sulfuro primario, sulfuro secundario siempre están profundos. Recién viene el óxido y al final recién viene la superficie, digamos. El skarn de hierro, por la presencia de matitas y cohetitas, limonitas, qué sé yo, está ahí marcona, ¿no? Este es open pit. Vetas polimetálicas, San Cristóbal, Andelchagua, San Rafael, es underground. Porque todo lo que es beta implica cuerpos de pequeña dimensión, de potencia limitada, de 10 metros de ancho, por ejemplo, y a bastante profundidad, por lo que es necesario hacer una mina subterránea, ¿no? Vetas de oro cuarzo, poderosas, retamas, toda esa zona de la libertad, ¿no? De Patás. Poderosa y retamas están ahí en Patás. Bueno, y este es el resto de minas. Oro y... ¿levantaron la mano? Me parece. Sí, ingeniero, yo. Adelante. Ingeniero, una consulta con respecto a las vetas, como usted dice, generalmente se usan métodos de explotación de minería subterránea, pero el tipo de mineral como el oro, ¿con qué viene acompañado generalmente? ¿Con qué otro mineral? Creo que podría ser el cuarzo, pero ¿qué otro mineral se encuentra junto con el oro? Junto con el oro puede venir acompañado de la plata, pero hay otro mineral, no sé si sea mineral extraíble, pero siempre la pirita está con el oro también, ¿no? La arsenopirita. Eh, la pirita, por ejemplo, es el oro de los tontos, no sé si han visto. Es un sulfuro de hierro que parece oro.
O sea, a larga vista parece oro, ¿no? Una vez que lo ves desde cerca, ya puedes diferenciar que no es oro. Sí, una amarillita también. A ver, por ejemplo, acá vamos a buscar para que... Ingeniero, ¿y la marcasita también podría incluirse ahí o no? Antes de que se me vaya, por ejemplo, esta es la pirita, ¿no? Este es sulfuro de hierro. La pirita o la arsenopirita es el mineral que te acompaña siempre al oro también. Acá está la arsenopirita. La marcasita me dices, ¿no? Sí, pero en menor cantidad. Correcto. La calcopirita, eso es sulfuro de cobre. Calcopirita. Ese es el mineral del cobre. La verdad que no sé, dentro del, del oro, no se suele encontrar mucho cobre, que digamos. En la mayoría de casos el oro viene acompañado de arsenopirita o de pirita. Ok. También tenemos estos yacimientos minerales. Si son vetas y reemplazamiento de cobre, plomo, zinc, tenemos Cerro de Pasco, Morococha, Guarón, Yauricocha. Vetas epitermales de tipo aldularia, sedicita, Arcata, Cayoma, Orcopampa, Ares, Xila, Cazapalca, Colqui, Tapite. Tipo ácido sulfato, Yanacocha, Pierina, todas estas minas, ¿no? Sulfuros masivos volcanogénicos, condestable, el más importante. Condestable acá cercano a Lima, por Mala. De Mala a 15 minutos, creo. O sea, está a lo mucho 3 horas de Lima. Condestable, ¿no? Una mina reconocida por encontrarse en desierto, alta dureza de roca, muy similar a las condiciones de Cerro Lindo, y diríamos, subterráneas, sí. Inclusive tienen equipos que avanzan 18 pies. O sea, es lo que tienen de diferente e innovador respecto a la industria. Equipos de 2 brazos que avanzan 18 pies. Aunque este es el yumbito de dos brazos que avanzan 18 pies. Porque normalmente los equipos están diseñados para avanzar a lo mucho 16 pies. También tenemos sulfuros masivos volcanogénicos, SMB, de plomo zinc. El más conocido acá es Cerro Lindo. Cerro Lindo es una mina reconocida por producir zinc en grandes cantidades y plomo también. Pero más que todo su producto bandera es el zinc. También lo mismo, pero en carbonatos tenemos las minas eh, de San Vicente, la más conocida. San Vicente, que queda en la selva del Perú, en San Ramón, cerca de Chanchamayo, La Merced, por esa zona. A Shogun ya lo pasamos. Shogun es acá. Skarn de hierro. Marcón. Shogun es la empresa. San Vicente es Simsa. Una empresa que ha tenido varios problemas de seguridad. Porque tuvo varios fatales sucesivos. Pucha, tuvieron que cerrar la mina y todo un tema. Hasta ahora creo que no se recuperan del todo. También hay volcanogénicos de oro. Llámense La Rinconada, que es el más conocido, La Rinconada, que no sé si habrán visto, inclusive Luisito Comunica hizo un video allá, Sí, en puro ingeniero. donde todo lo que está mal en el país se hace en La Rinconada, ¿no? Y ese es el problema de los negocios ilegales, ¿no? Lo ilegal se junta con lo ilegal y
termina sucediendo lo que sucede en la Rinconada, ¿no? Un lugar donde nadie está, no pasa nada. Simplemente se conlleva asesinatos, trata de personas, y todo un problema sin fin, ¿no? Y al final tampoco es beneficioso para el Estado porque no tributan. O sea, a nadie le genera beneficio. Contaminación, claro. Y es una ciudad a 5.000 metros de altura que no tiene instalaciones eh, Chungar. Chungar está. Chungar es de Volcan, ¿no? Ahorita no lo tengo acá en Volcan, pero vamos a ver qué mina Chungar, qué tipo de yacimiento. Esta es un poco antigua esta clasificación. Es tipo skarn, polimetálico. Debe ser un skarn de reemplazamiento de plomo, sí, me imagino. Y bueno, desde el punto de vista geográfico, lo importante es validar la ubicación, los recursos y servicios disponibles en la zona. Por ejemplo, este es un documento inicial de la mina de Cayoma. No sé si habrán ido a Cayoma, pero eh, es la zona de las zonas más altas de Arequipa, ¿no? Claramente Tambomayo es mucho más alto, pero Cayoma está a 4.200 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Es esto. Hace un poquito de frío. Y bueno, lo importante era verificar en qué parte del equipo estaba. Es en la altura de Chivay. ¿Qué commodities presenta esta mina? Plata, oro, zinc y plomo. La localización, cuántas hectáreas se van a incluir, qué método se va a usar. Por ejemplo, acá overhand significa convencional de corte y relleno. Corte y relleno convencional. O sea, con yacle. En un inicio estaba planificado así. Esta de Cayoma, mina Cayoma, seguramente se refiere a la mina de Bateas, ¿no? Que está en Cayoma. Luego tenemos la economía de escala, que es importante medir la magnitud del proyecto. Por ejemplo, si una mina hace tanta producción, esta mina es comparable con eso. Por ejemplo, entendería yo que Cayoma está buscando producir 1.300 toneladas por día, eh, se va a asimilar a la mina de San José en México, que produce 1.500 toneladas por día. Y en función de eso, podemos tomar los costos de San José como una base para ejecutar la mina en Cayoma, ¿no? O bueno, como una comparación. Si se tienen ejemplos más cercanos de minas aledañas al proyecto que se va a iniciar, mucho mejor, ¿no? Para tomarlo como un punto de inicio. Luego de eso tenemos una curva de BPN versus toneladas por día. Es decir, el valor del proyecto versus las toneladas que se producen por día, el ritmo, el ROP, ¿no? El ritmo óptimo de producción. En el punto más alto del BPN, ahí nos detendremos para saber que ahí genera mucho más valor el proyecto. Es decir, en 4.400 toneladas, por ejemplo, en este punto. Porque miren, cuando producimos 1.500, estamos a pérdida. El proyecto con negativo de BPN no funciona, ¿no? Para nosotros. Y vamos creciendo hasta 4.400 aprox. Luego bajamos.
Luego el OPEX, va a haber un OPEX en función del tonelaje producido por día. Es necesario alinearlo al consumo que tengamos, el punto que nos detuvimos en el anterior slide, ¿no? 4.400. Luego el CAPEX, las inversiones que vamos a requerir. Y para maximizar el valor neto actual, o el VAN, tenemos que llegar a este tamaño o bueno, la capacidad de procesamiento de tonelaje de la planta, ¿no? ¿Cuánto de capacidad va a tener? Con un valor pequeño de toneladas métricas diarias, el OPEX es alto. Con un valor grande de toneladas métricas diarias, el CAPEX es alto. Por eso existe un tamaño óptimo de producción, lo cual va a maximizar el VAN. Tal cual lo indicamos acá, ¿no? El VAN va creciendo hasta cierto punto y luego disminuye. Se maximiza el VAN, por ejemplo, acá a las 40.029 toneladas métricas diarias. Esta es la mina condestable. Es muy parecida, la verdad, a Cerro Lindo. Que de Cerro Lindo no tiene nada. Debería ser Cerro Feo, debería llamarse. Porque es igual que... Bueno, todo es desierto, ¿no? Y un poco improvisado las construcciones. Cadena de valor es lo que se produce en este punto. El traslado del mineral de cabeza desde las bocaminas, que me imagino que están por acá, hasta la planta donde se hacen los procesos de concentración y metalurgia, ¿no? Entonces la cadena de valor que se tiene es la exploración en base a la geología y la explotación en base a lo hecho por mina, operaciones subterráneas, el beneficio mediante procesos metalúrgicos de operaciones planta y laboratorio metalúrgico, y la comercialización, ¿no? Que es el punto final de la cadena de valor, pero no menos importante, ¿no? Porque al final ellos son los que venden el concentrado. Ellos son los que terminan poniéndole precio a nuestro trabajo, ¿no? Ok, estudios de factibilidad o viabilidad. Es un reporte de los aspectos geológicos, mineros, metalúrgicos, de mercado y de construcción del proyecto. A partir del estudio de estos aspectos se van a derivar los OPEX, Operational Cost, o costos de operación, y los CAPEX, Capital Expenditure, o la inversión de capital, lo cual va a permitir establecer un flujo de caja y establecer el valor de la mineralización que se evalúa. Los estudios de viabilidad son ejecutados por un equipo multidisciplinario, donde van a participar geólogos, metalurgistas, abogados, economistas, mineros, especialistas en geotecnia, etc. Los estudios de factibilidad se pueden dividir en Preliminary Economic Assessment, o sea, medición preliminar económica, estudio económico técnico bajo el código York. Este es un punto bastante importante para verificar la certeza, ¿no? De lo diseñado en un plan de factibilidad, en qué código se base. También el estudio financiero, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad. Ok, el ciclo de un proyecto minero se da desde la ingeniería de perfil, la ingeniería conceptual, el estudio de prefactibilidad, la ingeniería básica, estudio de factibilidad de detalle, ejecución, construcción y operación. Y esta es la secuencia que se debe cumplir desde la exploración, desarrollo, construcción y producción. Acá indico
la definición de cada uno de estos pasos que son necesarios para un proceso minero. Ok, el estudio conceptual implica un estudio de oportunidad del más menos 30%. El estudio conceptual va a ser una evaluación bastante preliminar de un proyecto minero, aunque el nivel de perforación y muestreo debe ser suficiente para definir los recursos minerales, medidos, indicados o inferidos. El espaciamiento entre taladros y muestras será muy amplio, por eso es que no se tiene mayor certeza de este estudio, sino que se requiere otro estudio para tener mayor certeza, inclusive. Porque el espaciamiento va a estar entre 50 y 70 metros. El desarrollo del diagrama de flujo, la estimación de costos y el esquema de producción se van a basar en pruebas de trabajo y diseños limitados de ingeniería. Es útil como herramienta para definir las siguientes etapas de ingeniería y estudio. No es válido para la toma de decisiones financieras. Las características generales van a ser planeamiento estratégico, se diseñan los criterios de exploración y se hace reconocimiento geológico. No se llegan a estimar reservas, se identifican la mayor gama de alternativas en forma general, se hace la evaluación económica inicial, el valor in situ o flujo de caja, y se van a usar las fórmulas empíricas. El objetivo de un típico estudio conceptual es identificar el dimensionamiento de la operación minera. O sea, cuántas toneladas por día, cuánto LOM, y la estimación de las inversiones CAPEX y costos operativos OPEX en base a benchmark y o fórmulas empíricas para la estimación de OPEX y CAPEX. Los parámetros y características generales del proyecto de presupuesto son estudios metalúrgicos, estudios geológicos y mineralógicos. Los parámetros técnicos que se requieren para una mayor evaluación son layout tentativo, trade-off y el nivel de esfuerzo para el desarrollo de los proyectos. Luego tenemos el estudio de prefactibilidad, que es un estudio preliminar, que tiene un margen más reducido, pero igual es intermedio, no tiene un margen de más o menos 20%. En este caso, tengo que saber que representa un paso intermedio entre el estudio conceptual y el de factibilidad. Va a exigir determinar con mayor exactitud sobre la base de los recursos minerales indicados y medidos un menor espaciamiento, ¿no? Acá ya reducimos el espaciamiento que era de 50 a 70, a que sea de 25 a 40. Por eso es que lo hacemos un poco más exacto el estudio, ¿no? La exploración un tanto más exacta. El estudio como tal implica mejores resultados. Pero es posible que se encuentren presentes los recursos minerales inferidos, aunque estos no deben incluirse en los cálculos económicos. Por eso es que no resulta tan exacto como buscaríamos, ¿no? Sino que va a requerir un estudio superior, que es el estudio de factibilidad que vamos a ver a continuación. Este estudio de prefactibilidad va a requerir un alto nivel de pruebas de trabajo y diseño de ingeniería. La estimación de costos y los parámetros de ingeniería no van a ser considerados de suficiente precisión para la toma de decisión final. ¿Qué características tiene este estudio de prefactibilidad? El delineamiento de cuerpos, estimación de recursos medidos e indicados,
va a identificar y evaluar preliminarmente una o más alternativas factibles y determinará las reservas para el proyecto. Utilizará las fuentes secundarias para el estimado de costos y gasto de capital, ingeniería conceptual y estudios de mercado. Evaluación económica y conceptual también. Los objetivos son los siguientes, acá se los dejo: recursos minerales, reservas minerales, LUM, dimensionamiento de la operación minera, a qué ratio de producción va a estar, la valorización del concentrado, el trade-off y la determinación del método de minado, el EIA semidetallado y el detallado, el plan de minado desde inicio de las operaciones, la recuperación final del producto, ya incluye costos, tanto CAPEX como OPEX, y un análisis económico de sensibilidad, ¿no? Que incluya BAN, TIR, BANE y otros. Y luego llegamos a un estudio mucho más definido, ¿no? Mucho más exacto, que es el estudio de factibilidad, que tiene ya más o menos 10% de exactitud. Si todos los anteriores estudios son positivos y estos datos han sido proporcionados adecuadamente, se hace este estudio técnico-económico, o también llamado estudio de factibilidad del proyecto, el cual va a determinar si es factible o no lo es. Entonces, el estudio deberá contener los siguientes capítulos: tonelaje, para verificar si es reserva probada o probable, leyes y medias, y ley mínima de corte, plan de desarrollo y método de minado, subterráneo o tajo abierto, transporte, medios, sistemas, etcétera, costos de mano de obra, materiales e insumos en general, inversiones, regalías, impuestos, gastos legales, etcétera. Acá el espaciamiento entre los taladros es de 15 a 20 metros. Se pueden elaborar y se deben ejecutar labores subterráneas para tener mayor exactitud. La variable que distingue a esta etapa de otra es la calidad de la información, la misma que se mide mediante error probable con las estimaciones económicas. El término del estudio de viabilidad en general describe un estudio que se proceda a tomar una decisión sobre un proyecto que requiere diseño, planes y estimación. Entonces es importante que si en el curso de esta fase de los estudios se detecta que por algún motivo la obra excede los costos considerados como razonables o los impactos ambientales considerados como inaceptables, se debe volver a analizar otras alternativas en la fase anterior. Es decir, se debe hacer los estudios previos. Acá tenemos los estudios de viabilidad, ¿no? O de factibilidad. La factibilidad de un proyecto tiene que ser desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista de tiempos, ¿no? El cronograma. Schedule es cronograma. A eso es lo que nos referimos, ¿no? Tenemos que estimar las líneas de tiempo a considerar y la optimización de recursos. En resumen, eso tenía de 50 a 70 metros. Eso tenía de, a ver, vamos a ver acá, de 15 a 25 y de 25 a 40. Ah, no, 15 a 25 metros y de 25 a 40. Por eso es que un estudio de perfil conceptual es el primigenio, o sea, lo primero que se hace. Tiene un error aceptable del 30 al 50%, o sea, una gran probabilidad de error, que de tener resultados positivos, recién podemos acceder a un estudio de prefactibilidad, que reduce el error de hasta un 15 a 30%, y luego de tener resultados ok, digamos que estamos ok,
Podemos pasar al otro. El estudio de factibilidad, que tenemos un error del 5 al 15%. Con taladros, el distanciamiento entre los taladros es fundamental, ¿no? En un caso tendremos, en el primero tendremos distanciamiento de taladros de 50 a 70 metros, luego tendremos de 25 a 40 y luego de 15 a 25. Ok. ¿Levantaron la mano, me parece? Sí, ingeniero, quería hacer una consulta. Entonces, en el estudio de factibilidad, o sea, ahí ya tiene que estar, o sea, el proyecto ya comprobado, algo así, con menor errores, mayor precisión de costos y el tema de operación. Claro, o sea, el estudio de factibilidad significa que hemos pasado dos estudios previos, que hemos reducido el error de un 50% hasta un 5% podría ser. Que ya tenemos la distancia entre taladros que pasó de 50 a 70 metros a 15 a 25 metros. Es decir, que más certeza que eso, en la exploración no podemos llegar. En el diseño podemos llegar a una mayor certeza. Pero el punto más alto de certeza que podemos llegar dentro de la exploración es con un estudio de factibilidad. Entonces, acá el perfil, prefactibilidad y factibilidad. Los recursos, por ejemplo, en el perfil solo manejamos inferior, o sea, todo es un albur, digamos, ¿no? Todo es humo. En la prefactibilidad ya tenemos recursos indicados o medidos. En la factibilidad ya hemos determinado las reservas. Por eso ya sabemos qué podemos explotar, ¿no? Como tal. También el tamaño del proyecto es el óptimo en factibilidad. El CAPEX es de fuentes primarias, o sea, ya sabemos cuánto vamos a invertir realmente. El valor del mineral, las leyes de reservas, el estudio de mercado, rentas piloto. El OPEX, fuentes primarias, o sea, ya tenemos que tener definido cuál es nuestra tarifa por cada uno de los equipos y cuál es la tarifa en general del OPEX, ¿no? El horizonte que tenemos también son las reservas, ya no nos basamos en recursos, sino únicamente en reservas. La tasa de descuento, el coste de capital y la decisión final de ejecutar el proyecto, ¿no? Por eso es que los costos conforme avanzamos de estudio son más altos, pero el grado de incertidumbre es menor. Es una con otra, ¿no? Para tener mayor certeza, debemos gastar más. Esa es la lógica. Y el valor incremental del proyecto se da de la siguiente forma, ¿no? El mineral se descubre, está en un valor bajo, el estudio de oficina lo hace más caro, el prefactibilidad más caro, el estudio de factibilidad más alto, el inicio de operaciones le da mayor valor, inclusive al proyecto, ¿no? Y así es como va sucediendo, ¿no? Me parece que acá podemos dejarlo por el día de hoy. ¿Alguna duda, consulta? Si no, para dar por cerrada la clase del día de hoy. Nos quedamos en estudio de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Adelante, Luis. Ingeniero, de ayer de lo que nos habías comentado sobre para el software de Deswick. Ok. Ah, permíteme, tengo una clase que dictar también de 7 a 9. La dicto y les comparto el WeTransfer, ¿sí? Claro, ingeniero, ¿nos pasaría un modelo para la instalación si no podemos instalarlo bien? Déjame ver si... Ahí creo que tengo un manual de cómo hacerlo. Pero déjame revisarlo, ¿sí? Adelante, Baruch. Ingeniero, luego de esta clase, ¿qué estaríamos viendo? ¿Ya sería el software en sí o sería otra clase preliminar? No, tipos de minado. Ah, sublevel stopping, calving stopping, eso. Bueno, claro, o sea, su level es un ejemplo, ¿no?
Ya Luis, voy a buscarlo y les proporciono. Sí, sí, sí. Ah, esta clase también les voy a pasar, no hay problema. Sí, el Ahí les- PDF, ingeniero, el PDF para poderlo estudiar. de acuerdo, ahí les comparto. Listo. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias, ingeniero.